Ya estamos de vuelta acá en el Ley de los Leyes con la doctorísima María Luisa Cordero. Doctora, quizás la noticia más impactante del día lejos... La más horrible. Es un niño que asesinó a un infante de una pequeñita de 5 puñaladas. Sí, yo quisiera... No sé si estuvo leyendo bien profundamente leí, la noticia. Quisiera, y de hecho lo conversamos con Sergio, yo quisiera simplemente aportar desde mi experiencia de una anciana de 77 años dedicada a 52 años a la psiquiatría, que estudian al muchacho. Porque ahí tiene que haber habido situaciones que pueden rondar en actos de abuso. Juegos sexuales, por ejemplo. ¿Ah? Ahí lo dejo para que no lo censuren, porque aquí en Chile ya no se puede decir la verdad. No, pero es mejor la sutileza ese. Sí, bueno, ahí yo te sigo, voy a tratar de aprender a ser más sutil, pero yo creo que a la gente que lo tiene hospitalizado en el Hospital San Camilo de los Andes, entiendo, que vaya un buen psiquiatra, un buen psicólogo y que le hagan un análisis conductual, antecedentes de conductas previas, maldad con los animales, mentiroso. Todas esas cosas van agregándose porque es posible hacer el diagnóstico de un trastorno disocial de la personalidad a los 12 años. Porque eso me huele a mí, me huele mal. No te gusta nada. Una persona ajena que no es oriundo de los Andes, que venía del sur, entre comillas, y venía a buscar a la niñita para jugar con ella. Raro, muy raro. Y eso te muestra una cuestión que debería estar preocupada la señora Muñoz, que ahora está agarrada por un baile que hizo que costó 7 millones, y que hablan del torniquete y que le enseñaron a los niños a hacer el torniquete de la muerte. Yo estaba aplaudiendo mi técnica, pues. Bueno, ella debería estar preocupada metiendo su cuchara en este y advertirle a las familias que a las niñitas y los niñitos chicos no hay que dejarlos expuestos a que salgan a pasear con un desconocido, porque pueden pasar malas cosas. En este caso la niña terminó muerta apuñalada. Doctorísima, estoy mirando acá... Que no nos vayamos acostumbrando a estos horrores, por favor. Sí. Porque lo único que nos parecemos a la OCDE es en la violencia a los crímenes. ¿Cuánto tienen que ver los juegos en esto? Disculpe que la lleve para allá. ¿Cuánto tienen que ver los videojuegos, la exposición? Yo no quería llegar ahí porque... No, pero es necesario llegar ahí porque estamos hablando de 5 puñaladas, estamos hablando de un menor de 12 años. ¿Quién me dice a mí que no fue un desafío el que mató a este chico que terminó muriendo en un desafío, como el Colbert, de 12 años? ¿Te acuerdas? Sí. ¿No será un desafío que él lo cumplió ahí con esta niñita? ¿Quién se mete a parar esos juegos siniestros? Ahí hay algo más, porque mira, bueno... Y el desprecio por la vida, porque se murieron 2 atropellados en Alemania, te ponen abajo en la cinta de las noticias. Atropellaron a 2 personas en Alemania y ¿qué nos importa a nosotros en Chile? O sea, la muerte ya no significa nada, la vida no significa nada. Los niños no son frágiles. Los niños no tienen derecho al pudor, no tienen derecho a ser tomados en cuenta y cuidados con mucha delicadeza, no. Hay una relación de amistad producto de que el menor es del sur y constantemente viajaba a la comuna de los Andes donde conoció a la niña. Varias veces tomaba contacto con ella para jugar o cosas por el estilo. ¿Jugar a qué, pues? ¿A qué, po? Un niño que tiene 12 años, que está entrando a la pubertad. ¿Qué es lo que es la pubertad? La aparición de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa eso? La irrupción de las voliciones sexuales, pues. Es un puber. A los 12 años tú eres puber. Y la niñita 5 años solamente. ¿Qué anda haciendo un niño de 12 con una niñita de 5? Dime. Tú que eres un papá de niñita, no, es que y yo que tengo una nietita, no lo entiendo. Me paralogizo, pues. Uno no lo entiende que sale a hacer una niñita de 5 años afuera. La chica que se suicidó en Muermo, ¿por qué crees tú que se suicidó? Porque a los 5 años la llevaron a vivir con el abuelastro. Yo lo dejo ahí nomás rebotando para no ser más explícito. Entonces empecemos a cuidar a los niños.
Cambiemos el discurso en las noticias. Horrorícense los periodistas que dicen noticias. Pónganle un poco de emoción a las tragedias, hombre. Vamos a comerciales. Cónchale. Son durísimos. Imagínate. Y en todo el sector rural... y en Chile hay una institución, sí, en claro, Chile, claro. en el mundo, en España, en Alemania, se llama endogamia. Pero en Chile no se habla de esto. Endogamia. Y esto en los hospitales, usted bien ha trabajado en hospitales, a mí me tocó la oportunidad de la vida, me dio el regalo de estar en algunos hospitales en el sur de Chile. Esto es pan de todos los días. Esto es muy duro. No te conté que Hoy día que por suerte la tecnología también se introdujo en los campos, en los sectores rurales, que llegó la televisión más masivamente, los teléfonos, todo. Esto tiene, ojalá, y tengo la impresión que está tendiendo a cambiar, pero esto en los años 80, 90, 70, esto era una cuestión de que los niños... Que nosotros nos reíamos en el sur que le echaban la culpa a los embarazos al trauco, pero era el hermano, la niña o el papá el que había fabricado la guagua. Endogamia se llama. Tapada por cientos Pues de años. Una vez me hizo dedo un hombre en la carretera cuando tenía la casa en Río Pescado camino a Ensenada. Y yo dije, no tiene bolso, porque yo llevaba a los que no tenían bolso, por lo menos no me va a matar, no anda con un cuchillo. Lo subí, se sentó al lado mío y me dijo, doctora, qué gusto conocerla. Supe que su mamá, él vivía en Ralún, donde nació mi mamá. Y me contó que su señora era psicóloga, él era un emprendedor, tenía una especie de loche de pesca, tenía unas cabañitas que le había hecho él mismo. Me dijo, ¿sabe, doctora? Le aprovecho de contar, mi mujer está deshecha. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque por la endogamia, doctora. Ella era psicóloga. Mira, imagínate. Doctora, se nos va el tiempo. Bueno. Gracias por venir al programa. Muchas gracias por conversar de estos temas y por hablarlos también Con prudencia. con prudencia, pero abiertamente. Exactamente. Muchas gracias. Gracias Ya. a ti. Nos vamos a nuestro último segmento. Vamos a Burberry. Ya llegó Rodrigo Silva. Más energía, menos calorías, claro que sí, pues déjate seducir por esta bebida energética natural hecha con los arándanos más frescos de nuestro país. Sin taurina, sin azúcar y con los mejores arándanos de Chile, Burberry, la bebida energética más rica del mundo. Abrazo del oso. En las principales capitales del mundo está Burberry. Y tú puedes ser distribuidor de Burberry. Tú puedes estar en la operación de ventas de Burberry. Solo tienes que entrar a ventas@burberry.cl. Ventas@burberry.cl. Síguenos en Instagram también, ahí @Burberry. Síguenos en las redes sociales. Burberry, abrazo del oso. Y para cerrar el día de hoy tenemos tremendo invitado. Todos los martes nos acompaña para hablar un poquito de derecho, para hablar un poquito de con la Constitución, para hablar un poquito de temas que a veces son lejanos a nosotros, pero que él los acerca tan pero tan bien. ¿Qué es lo que es una demanda? ¿Qué es lo que es una querella? ¿Cómo actuar? ¿Cómo comportarse? ¿Cómo interponerla? Se lo preguntamos todo al señor Rodrigo Silva. ¿Cómo está, don Rodrigo? Qué gusto tenerlo por acá. Pues ahí, un bracito todavía. Por favor, Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Y fíjate, afortunadamente bien, entretenido, haciendo cosas, escribiendo, publicando. Así que contento, estoy contento. Oiga, Rodrigo, ¿qué es lo que hacemos para primero enfrentarnos a una demanda, enfrentarnos a una querella, o cuando nosotros queremos demandar o querellarnos, vamos desde el inicio, desde abajo? ¿Qué es lo que es una demanda? ¿Qué es lo que es una querella? Mira, se trata de resolver un conflicto. Se trata de resolver un conflicto jurídico, porque los otros conflictos ya hemos visto que se resuelven de otra manera, pero los conflictos jurídicos hay que resolverlos y se pueden resolver de varias maneras. Si tenemos un problema,
un acreedor y un deudor, un marido y una mujer, un papá y un hijo. Podemos resolverlo, por ejemplo, a través de una negociación directa y entonces llegamos a un acuerdo. Y entonces ese acuerdo termina el conflicto y hemos logrado el objetivo. Otras veces nos cuesta más llegar a ese acuerdo y entonces le pedimos ayuda a alguien que sabe más que nosotros y que se llama un mediador. Y nos sometemos a un proceso de mediación. Y entonces esa mediación se traduce en un acuerdo y ese acuerdo se escribe en un papel y ese papel lo aprueba un tribunal y vale lo mismo que si fuera una sentencia. Y hemos resuelto el conflicto sin necesidad de ir a un juicio. Pero a veces el acuerdo no es posible, porque los caracteres de la gente están tan caldeados y están tan enojados que no es posible, o tienen posturas tan distintas que no es posible conciliar y no es posible llegar a acuerdos. Y otras veces porque la ley prohíbe llegar a acuerdos. Hay veces en que por mucho que las partes estén de acuerdo, la ley exige que intervenga un tribunal en todo caso y que el conflicto sea resuelto por una sentencia en todo caso. Y aunque haya acuerdo, es lo que ocurre, por ejemplo, tú me vas a entender fácilmente, entre un victimario y una víctima en un crimen de homicidio. No es posible que el homicida y la familia de la víctima lleguen a un acuerdo y le pase una plata y se desista y se acuerde. No, ahí la ley exige la intervención de un tribunal. Si mi mujer y yo nos queremos divorciar, tampoco se nos acepta que lleguemos a un acuerdo y firmemos un papel en una notaría y entonces acordemos divorciarnos. La ley exige en ese caso la intervención de un tribunal de familia. En fin, cuando es necesaria la intervención de un tribunal, porque no logramos un acuerdo o porque la ley no permite que lleguemos a un acuerdo, entonces vamos a un tribunal. ¿Y cómo vamos a un tribunal? Ejerciendo un derecho que nos da la Constitución política y que es el derecho de recurrir a los tribunales de justicia para que un juez resuelva nuestro conflicto. Y ese derecho se llama derecho de acción. Accionar. ¿Hay que tener siempre un abogado para este derecho de acción? Es decir, si yo me quiero querellar o quiero demandar a una persona, ¿tengo que contratar a un abogado o lo puedo hacer solo? Casi siempre requieres de la asistencia de un abogado. Casi siempre. Hay algunos casos en que tú puedes ir a un tribunal sin la asistencia de un profesional. Como ocurre, por ejemplo, en algunas faltas de poca cuantía. Si un policía te pasa una parte por una infracción al tránsito, tú puedes ir al juzgado de policía local y resolver tu conflicto y pagar la multa o incluso hablar con el juez y pedirle una rebaja de la multa y hacer valer tus derechos sin necesidad de la asistencia de un abogado. Hay algunos casos de mínima cuantía donde también se te permite ir sin un abogado. Algunos asuntos de derecho de familia también puedes ir sin abogado y si el juez estima que requieres uno, te pone uno gratuito. Pero por regla generalísima, afortunadamente decimos los abogados, ¿no es cierto? Por regla generalísima se requiere de la asistencia de un abogado. Porque son materias técnicas, ¿no? Pero lógico. Entonces, ¿cómo vas a ejercer este derecho de acción? Depende de la materia de que se trata. Tú dijiste querella y demanda. Sí, son distintas, ¿no? Claro. Por regla general, ¿ya? Siempre hay excepciones y contraexcepciones en estos temas que tú me pones, pero por regla general, la querella dice relación con echar a andar el aparato jurisdiccional, el tribunal en materia penal y la demanda en materia civil. Mira. En materia penal, efectivamente, se puede echar a andar el aparato jurisdiccional, la justicia penal, de 4 maneras. Una de ellas es la que tú nombras, la querella. Otra es la denuncia. ¿Y cuál es la diferencia entre querellarse y denunciar? Bueno, en la denuncia no necesitas abogado. Tú vas a la policía de investigaciones, vas al juzgado de garantía, vas a Carabineros y presentas una denuncia. Fíjese que vengo en denunciar que me acaban de robar mi auto.
La querella, en cambio, es por el mismo delito, pero con una gran diferencia, en que en el caso de la querella tú tienes la intención de perseverar como parte en el proceso penal que se va a iniciar. El denunciante no quiere ir al tribunal, le da lata, no le interesa, no quiere gastar plata en abogado, no quiere ni siquiera, ojalá, ni siquiera tener que ir al juzgado a ratificar la denuncia. Hay un seguro de por medio. Seguramente. Y le piden la denuncia. Exactamente. En cambio, el querellante no, el querellante tiene un abogado y quiere intervenir y quiere llevar testigos y quiere fregar al otro y quiere participar. Está enojado. Y quiere participar activamente. No solo está enojado, está buscando justicia que a lo mejor merece legítimamente. En materia civil, en cambio, los procesos civiles se inician generalmente con una demanda. A veces se pueden iniciar antes que con la demanda, con una cosa que se llama medida prejudicial. Pero por regla generalísima, los procesos civiles se inician con una demanda. Y ahí sí, por regla general, como te digo, necesitas de la asistencia de un abogado. ¿Dónde se presenta una demanda? Una demanda se presenta, también depende, pero por regla general, tú me haces preguntas así como la de los exámenes de grado. Sí, claro, de derecho, lo tengo aquí. Sí, entretenido. Sí. Mira, por regla general, la demanda se presenta al juzgado civil. Pero ahí te encuentras inmediatamente con un problema, Julio César. Fíjate que en Santiago, por ejemplo, existe 30 juzgados civiles. Y entonces, ¿cuál de los 30 te vas? ¿Al que te gusta más porque eres amigo del juez? No. ¿No es cierto que no? Por regla general, entonces, si hay un solo juzgado, vamos a ese. Si hay 2 juzgados, se aplica una regla de un turno semanal o quincenal. Si hay más de 2, generalmente la demanda se la presentas al presidente de la Corte de Apelaciones, que es el superior jerárquico de ese juzgado civil. Y ese presidente de esa Corte de Apelaciones distribuye aleatoriamente entre los 30 juzgados civiles, por ejemplo, en Santiago. En la práctica, no lo hace ya el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, sino que lo hace un computador. Oiga, Rodrigo, ¿y cómo sé yo, si estoy en la otra parte, que soy el demandado? ¿Cómo me llega? ¿Cómo se me notifica esto? De varias maneras, pero por regla general hay un señor que es un ministro de fe, que por regla general es un receptor judicial. En materia de derecho de familia puede ser un funcionario del tribunal o incluso carabineros a veces. Este funcionario que se llama receptor judicial te lleva a tu casa o a tu lugar de trabajo una copia de la demanda y te la entrega personalmente. Si no te encuentra, porque estás trabajando o porque tú te niegas, porque no te quieres dejar notificar, porque sabes que se te viene, entonces ese receptor averigua si efectivamente tú te encuentras en el lugar del juicio y de cuál es tu morada, y lo certifica. Y con ese certificado, la ley autoriza a que ese ministro de fe, que se llama receptor, te notifique entregándole a cualquier persona adulta que se encuentre en tu domicilio una copia íntegra de la demanda y la resolución del juez recaída en ella. Y en los edificios te lo deja con el conserje abajo, y si es un jardín, una casa con jardín, te deja el papel fijado en la puerta, y si no puede pasar la reja, lo tira por debajo de la puerta y lo tira al jardín, y ahí se empiezan los problemas. Porque ese papel se lo comió el perro, se lo voló el viento, y a veces el demandado no llegó a enterarse que estaba demandado. Bueno, por regla general llega a enterarse que está demandado. Si no lo encuentran, se lo puede notificar por avisos en los diarios. Y es bien fregado eso, porque eso pasaba antes, ahora pasa. Pasa, sí, pues. Porque no todo el mundo lee el diario oficial los días 1 o 15 de cada mes, y poca gente lee los avisos legales en los diarios de circulación nacional. Entonces, eso ocurre que muchas veces tú no llegas a enterarte que te demandaron. Ahora, cuando
te enteras que te demandaron, ahí empieza la litis, el litigio. Y ahí entonces tú tienes que decidir cómo te defiendes. Y la ley te entrega varias opciones de cómo defenderte. ¿Cómo son esos juicios? Depende del juicio también, porque no se tramitan todos los juicios de igual manera. Hay algunos juicios donde el juez te llama a una audiencia al 5.º día después de notificado, y en esa audiencia tú contestas la demanda, rindes la prueba, se llama a una conciliación, se rinde la prueba y queda el juicio en estado de sentencia. Mira. Hay otros juicios en materia laboral en que el juez ve la demanda, dicta sentencia sin escuchar al demandado, dicta la sentencia, acoge la demanda y después le notifica la sentencia al demandado. Y al demandado le llega un papel que se llama sentencia y dice: mire, señor, a usted lo demandaron y el juez lo condenó. Aquí está la demanda y la condena. Eso ocurre en materia laboral hoy día en ¿Y por Chile. qué pasa así? Bueno, porque es un procedimiento especial en materia laboral, donde el juez cuenta con antecedentes que lo hacen presumir fundadamente que el trabajador que está demandando tiene razón. Ahora, en todo caso, ese empleador demandado, condenado, puede apelar y puede defenderse. Oiga, fíjese que aquí estoy viendo que uno se puede defender de una demanda. Sí. ¿Con otra demanda? A veces, sí. A ver, ¿cómo es eso? Claro, efectivamente. Si yo te debo una plata y tú me debes otra plata, y tú me demandas para que yo te pague lo que te debo, yo te puedo contrademandar en el mismo juicio. Eso se llama reconvención, para que el juez compense y diga: si yo te debo 10 y tú me debes 8, me condene a pagar solamente 12. Entonces, yo te contrademando, yo te reconvengo para que el juez te condene a ti a darme lo que me debes a mí, y no solamente a mí lo que te debo a ti. Es bonito. Esa es una posibilidad de defenderte. Otra posibilidad de defenderte es no hacer nada, quedarte calladito. Y eso se llama rebeldía. Y a veces, no le cuente a nadie Julio César, pero yo he perdido juicios que he seguido en rebeldía. Yo soy demandante, el demandado no se defiende, yo corro solito y llego segundo. ¿Y cómo? Porque soy muy mal abogado, seguramente. No, porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si el demandado no se defiende, te insisto, esto siempre es por regla general, ¿eh? Pues siempre aparece un abogado que te va a decir que hay una excepción por ahí. Pero por regla general, si tú no te defiendes, la ley interpreta ese silencio como que tú controviertes todo. Tú niegas todo. Y si tú controviertes todo y niegas todo, la ley te fuerza a probar todo. Porque está todo controvertido y por lo tanto tú tienes que acreditar todo lo que dijiste en la demanda. En términos tales que, si no logras probar los hechos constitutivos de la relación que fundamenta tu pretensión, vas a perder. Y a mí me pasó, tío, una vez que corrí solo y llegué segundo. Entonces, a veces es una buena estrategia diseñar con tu cliente, decir: ¿sabes qué? Nos vamos a quedar calladitos, no vamos a contestar nada, porque difícilmente este gallo va a lograr acreditar todo eso. Por ejemplo, la negligencia médica que me está imputando. Ese es un juicio re difícil de acreditar. Claro. Porque los errores de los doctores no son negligencia médica, ¿no es cierto? Una cosa es equivocarse, todos nos podemos equivocar, y otra cosa es una negligencia médica. Entonces, a veces es bueno quedarse callado, otras veces es bueno contraatacar, reconvenir. Otras veces hay que corregir el procedimiento, hay que arreglar el juicio antes de defenderte derechamente, porque el juicio viene malo. Mira. Porque el abogado no supo, o se le pasó, o porque, qué sé yo. A veces los juicios vienen malos. Y cuando no mueven la causa, ese que es tan famoso, no movió la causa. Eso es otra cosa. Ese es un juicio bien empezado, ¿ya? Bien tramitado, pero que el demandante lo dejó votado por más que 6 meses, por regla general. Si el demandante deja votado el juicio durante 6 meses, el demandado a los días,
puede alegar una cosa que se llama abandono de procedimiento. Y gana el juicio. Lógico. Y lo ganó, mi chica. Y lo ganó por abandono de procedimiento. Entonces el demandante tiene que demandarte de nuevo, en un segundo juicio. Y fíjate que eso puede ser muy grave, porque perdió todo lo actuado en el primer juicio, pero además la ley entiende que nunca hubo esa demanda abandonada, nunca existió. Y si nunca existió esa demanda, nunca se interrumpió la prescripción extintiva que corría a favor del deudor. Y por lo tanto, cuando me demande por segunda vez, a lo mejor ya pasó el plazo de prescripción y yo me defiendo diciendo no me puede cobrar porque la deuda está prescrita. Genial. Gracias, Rodrigo. Extraordinario. Y un aplauso para Rodrigo. Espectacular, que nos habló de estas demandas, estas querellas, cómo defendernos y todo el proceso que se vive. Vamos a cerrar con música chilena, música nacional. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Chao, chao. Nos vemos mañana. Debo confesar de corazón, si es ego todavía siento amor. No creo que debamos conversar, si todo ha llegado a su final. Amor, 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 no me arrepiento de haber tomado yo la decisión. Cuánto lo siento. Hoy debo prescindir de tu calor, mas quiero confesarte que no estoy tan preparada como dije ayer. No puedo verte con otra